Como ya hemos orado, hoy nos disponemos para tomar el pan y beber de la copa. Y en ese contexto, hermanos, yo quisiera que meditáramos en algunos elementos en lo que regularmente no estamos muy acostumbrados a meditar. Y vamos a ver en la primera parte de esta meditación algunas advertencias que el Señor deja en su palabra y que debemos tomarla muy en cuenta a la hora de venir a la mesa. Y en la segunda parte vamos a estar tocando un poquito más breve la exhortación del apóstol en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, los versículos 27 en adelante. Y también estaremos viendo allí cómo nosotros debemos entonces prepararnos de una manera adecuada y de una manera correcta para observar con cuidado la cena del Señor. Debemos recordar que la cena del Señor no es un invento de la iglesia, es un mandato de Cristo. Y cuando vamos a Mateo capítulo 26, nosotros podemos ver en el capítulo 26 que el Señor mismo es quien instituye la Santa Cena y la deja a la iglesia, quien por más de 2000 años ha celebrado, o aproximadamente 2000 años, ha celebrado este mandato, este sacramento, como Jason acabó de leer hace un momento, como un recordatorio. Cada vez que la bebiera, ¿qué hacemos? Anunciamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también debemos reconocer, mis hermanos, que la Santa Cena ha tenido y ha sido objeto muchas veces de una interpretación no correcta. Y eso ha hecho que el cuidado que se debe tener sobre ella no es el que demanda las Escrituras. Y a veces la continuidad de nosotros tomar la Santa Cena cada primer domingo las hace sentir tan familiar a nosotros que olvidamos el cuidado que debemos tener cada vez que nos sentamos a la mesa y lo que el Señor espera de nosotros. Y eso no es nuevo, hermanos, eso ha pasado por muchos años. La costumbre de hacer siempre lo mismo nos hace a veces perderle el respeto o la solemnidad o no guardarla como en principio cuando entendimos lo que significaba, la guardábamos. Y eso es un peligro al que estamos expuestos, no solamente nosotros, sino todos los hombres. Y esto trae a mi memoria lo que vivió el puritano Jonathan Edwards. Cuando él llegó a pastorear en la iglesia que pastoreaba a su abuelo en New Hampton, cerca del 1720, 40 y algo por ahí, este hombre se encontró con que una de las cosas que ocurría en la iglesia con relación a la Santa Cena era que todo el mundo podía tomar la Santa Cena. No importa si había dado fe pública o si había mostrado o dado evidencia de su fe en Cristo, le permitían tomar la Santa Cena. Y este hombre empezó a predicar lo que las Escrituras enseñaban acerca de la Santa Cena. ¿Saben qué pasó después de algunos años? Cuando él enfatizó el deber santo de tomar la Santa Cena y lo que esto representaba y lo que Dios demandaba, muchos en la iglesia empezaron entonces a hablar en contra de él. Y todo ello llevó al traste en que en 1750 Jonathan Edwards fue despedido de su iglesia por el celo hacia la Santa Cena. Observen a qué nivel de degradación había llegado la iglesia, a qué nivel habían puesto la Santa Cena, habían bajado los estándares, la habían acomodado a lo que la gente quería. Y Edwards en uno de sus escritos dice que una de las cosas por la que vehementemente él predicó acerca del cuidado que se debe tomar la Santa Cena es porque él decía la conversión de una persona es crítica, por lo que él insistió una y otra vez que solo aquellos que habían tenido una profesión de fe real y habían evidenciado con su vida ese cambio operado en su ser, eran aquellos que estaban dispuestos y que podían tomar la cena del Señor. Sin embargo, su iglesia no quiso escuchar las enseñanzas de este hombre y prefirió despedirlo. Hermanos, Edward estaba convencido del daño que hace a tu alma y a la iglesia el sentarte a la mesa sin una correcta motivación. Sin una correcta motivación. Él estaba consciente del juicio
que podía venir sobre ti y sobre la iglesia por tomar indignamente la cena del Señor. Él sabía el juicio que eso traería a sus almas. Y cuando la iglesia, hermano, se aparta de esa solemnidad, de ese cuidado, de la reverencia propia que debe tener un momento tan especial como lo es la Santa Cena, puede estar segura que Dios traerá juicio sobre ella. Así que nosotros debemos participar de la cena, verla como un elemento vital en nuestras vidas, pero debemos, hermano, observar también las advertencias mismas que Dios da a aquellos que de una manera poco sobria, que de una manera indigna se acercan a su mesa. Así que vamos a considerar en primer lugar las advertencias en las Escrituras de tomar en vano la cena del Señor. Y vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Porque si consideramos la Santa Cena, mis hermanos, como un acto serio, instituida por el Señor y dispuesta para aquellos que han renovado o que han creído en el Señor Jesucristo, la vemos allí como que, como la señal de un pacto renovado para con nosotros. Así que es interesante, antes de leer el texto, si nosotros podemos ver cómo la confesión, o cómo más bien el catecismo de Heidelberg describe quiénes son los que pueden participar de la cena, o para quiénes está constituida la cena del Señor. Y cito el catecismo, dice: esta cena está instituida ¿para quiénes? Para aquellos que verdaderamente están descontentos consigo mismos debido a sus pecados y sin embargo confían en que esto les son perdonados por causa de Cristo y que la debilidad que todavía adolecen queda cubierta por la pasión y la muerte de su Redentor, para aquellos que desean más y más fortalecer su fe y hacer que su propia vida mejore en el Señor. Entonces, si son estos los que están llamados a participar de la Santa Cena, debemos tomar muy en cuenta la condición en que lo hacemos. Y ahí tiene que ver un papel importantísimo lo que dice 1 Corintios 11, 29. Observen bien cómo dice el texto, advirtiendo que el juicio de Dios, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, ¿y qué más? Y bebe para sí. Y bebe para sí. Cuando Pablo habla a los hermanos en Corintio, hay un contexto que lo está rodeando. Muchos de ellos estaban yendo a la cena y haciendo lo que querían. Y Pablo le advierte aquí: ojo, tengan mucho cuidado, porque el que come y bebe indignamente, y añade, sin discernir, eso lo vamos a explicar más adelante, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ellos no estaban participando de la Santa Cena con una conciencia clara de lo que esto significaba, con una conciencia clara de las implicaciones que tenía la Santa Cena, pero sin una conciencia clara de cómo debían acercarse a la cena del Señor. Ellos estaban participando de una manera irreverente, irrespetuosa. Estaban participando de una manera abominable ante lo que Dios había declarado como un sacramento santo. Y eso llama la atención de Pablo. Y Pablo le dice, sin discernir el cuerpo de Cristo. No están discerniendo lo que esto significa y por tanto están yendo a la mesa y están tratando la cena de una manera irrespetuosa, irreverente. Y debemos explicar algo para entender el contexto, hermano. Cuando Pablo está hablando aquí sin discernir, no significa, significa más bien no entender lo que representa la cena, no distinguir la cena del Señor de una cena común o de una cena cualquiera. El discernimiento tiene que ver con el entendimiento que tenemos de las cosas. Y Pablo le dice, ustedes no están entendiendo. Ustedes están actuando como lo que no conocen. Por eso él le dice en el verso 30 la consecuencia que ha tenido esa conducta en su vida.
Y le dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y algunos hasta allá habían muerto. Hermano, si esa muerte allí no fue que murieron de causa natural, porque Pablo viene hablando del juicio. Pablo está hablando del juicio. Los que hacen eso, juicio comen y beben para sí. Y ese juicio había enfermado a muchos por su conducta, y Pablo dice, y muchos ya duermen. En otra forma, es una forma de describir la muerte. Algunos habían partido. Podemos decir que el juicio de Dios había sido tan severo para algunos que lo había llevado a la muerte. Lo había llevado a la muerte. Y eso nos habla, hermanos, de la severidad del juicio de Dios y de qué tan serio Él ve la cena de su cena. Ese mandato que nos dejó, ese recordatorio que debemos seguir. Para Él esto es importante y debe serlo para nosotros. Porque Dios no lo dejó ahí para que tengamos algo que hacer cada primer domingo del mes. No, lo dejó como un testimonio. Para que anunciemos la muerte y resurrección. Y para que reconozcamos que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Lo dejó para recordarnos su obra en la cruz del Calvario. Nos lo dejó allí para que recordemos cómo su sangre fue derramada y su cuerpo fue molido por nuestros pecados. Y en ese contexto, mis amados hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando venimos a la mesa. Los hermanos en Corinto no estaban guardando este cuidado. Y Pablo en los versículos 17 de este mismo capítulo al 22 revela cuál era la conducta de estos hermanos. En el contexto de ellos, hermanos, la Santa Cena era una cena. O sea, se sentaban a comer y a beber el vino. Y observen cómo Pablo le dice en el versículo 17 del mismo capítulo 11. Pablo les llama la atención y le dice, pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque en primer lugar, cuando nos reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Pero el verso 20, observen. Cuando pues os reunís vosotros, esto es, a comer la cena, o sea, a participar de la cena del Señor, versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis en casa que coméis y que bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no lo alabo, le dice Pablo. No lo alabo. El tiempo de Santa Cena para ellos, hermanos, era un tiempo de glotonería. Iban a la iglesia, ¿saben qué? A hartarse y a embriagarse. A eso estaban yendo a la iglesia. Y Pablo le dice, tengo que alabarlo por eso. No, no lo voy a alabar, porque ustedes no están entendiendo ni el significado ni el juicio que Dios traerá a sus vidas por esa conducta. No están teniendo un discernimiento correcto de lo que es la cena del Señor. Lejos de discernir y considerar el significado, estos hermanos, ¿qué estaban haciendo? Banalizando la cena del Señor. Y tal vez usted dirá, sí, pero nosotros en este tiempo no tenemos una mesa como tal, por lo tanto no vamos a caer en el mismo peligro que cayeron ellos. Error, mi hermano, caemos en el mismo. Venir aquí con una conciencia como la que los corintios iba a la cena del Señor es banalizar su cena. Es tratarla, es menospreciar la cena del Señor. Cuando usted no se prepara, no ora, no acondiciona su corazón y viene, y el tiempo de oración antes de la Santa Cena es el que el pastor hace antes de comenzar. ¿Qué usted está haciendo, mi hermano? ¿Usted está entendiendo lo que usted vino a hacer? ¿Usted está consciente de que usted vino a sentarse a la mesa del Señor y que eso representa su muerte, su resurrección, y que la ha dejado como un recordatorio para nosotros y fortalecimiento de nuestra fe? Porque nuestra conducta puede ser muy parecida a los de Corintios, sin jartarnos y sin embriagarnos. Puede ser muy parecida. ¿Por qué? Porque lo que lo llevaba a ellos a ese pecado era su corazón, la motivación de su corazón, el discernimiento que tenían acerca de la cena.
Hermanos, nosotros debemos tener cuidado porque Pablo dice, y esto traerá juicio. Y el texto que leíamos en la lectura, hermanos, en el capítulo 10, es que Pablo ya viene tratando con su corazón desde el capítulo 10. Pablo viene hablándole de la idolatría, viene diciéndole esto, pero le está diciendo de lo que está pasando en la cena. Por eso le dice, la copa de bendición que bebéis. ¿Cómo es que lo están haciendo? Pablo tenía un reporte detallado, hermanos. Y esa conducta de ellos no solamente provocaba el juicio o traería el juicio de Dios sobre ellos. Hermanos, era una provocación directa a Dios. Era una provocación directa a Dios. Porque ellos estaban yendo allí y a quien menos tenían en su conciencia era Dios. Era Dios. Por eso es que leíamos en el capítulo 10, en el versículo 15, ¿qué fue lo que leímos? Como a sensato les hablo. Pablo está procurando ver si logra que estos hermanos entren en razón. Él le dice en el versículo 15 del capítulo 10, como sensatos hablo, juzgad vosotros lo que le digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, le pregunta. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermano, le está hablando de la Santa Cena. Le está hablando de la cena. Sigue diciéndole en el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Pablo le está diciendo, observen su conducta, que es desafiante y provocadora. Ahora, ¿somos más fuertes que el Señor para soportar el juicio de Dios que venga a nuestras vidas por una conducta nefanda ante la Santa Cena? Por una conducta desaprobada por Dios, una conducta aberrante ante la Santa Cena. Hermanos, como seguidores de Cristo, nosotros debemos darle a Él una muestra de nuestra lealtad. No podemos, como Pablo explica aquí, comer el pan del Señor y también la mesa de los demonios. Y usted podrá decirme, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil, mi hermano. Muy fácil. Cuando tú no procuras agradarle a Dios en las cosas, vienes aquí a la iglesia y toma la Santa Cena sin haber confesado los pecados que sabe que estás luchando y cometiendo con Él, está participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Porque estás mostrándote santo aquí, pero viviendo como el diablo fuera de aquí. Sí, esas es las dos cosas. Eso es. No podéis servirle a dos señores a la vez, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes. Tienes que tener tu corazón y tu mente en Dios, en lo que esto significa, hermanos, para no hacer como estos hermanos de Corinto estaban haciendo. Está llevando dos vidas. Porque eso es muy típico en mucha gente que va a la iglesia. El domingo, cristiano. Mire, por la línea. Pero en la semana, cretino. Nos cambiaron un ching, de cristiano a cretino. Y ni siquiera en la semana. Muchas veces me imagino que saldrán algunos de la iglesia que no quieren ni que lo vean. No sacarán una funda negra para meter la Biblia, pero algo harán. Pero hermanos, hay gente que vive dos vidas. Hay gente que son santos aquí en la iglesia, amantes, amorosos, pero va al barrio, investiga el testimonio, no le pregunte a los vecinos, ni se te ocurra. Pero vienen el domingo, se sientan y agarran su pan y agarran su copa y ¡fup! Hermano, ¿tú estás consciente del juicio y la provocación que es eso para el Señor? ¿Estás consciente de eso? Muchas veces tenemos problemas en la casa, los que somos casados, con la esposa o la esposa con nosotros, y hay asuntos no resueltos, no confesados. Y venimos para la iglesia el día de la Santa Cena, hermanos, y sabemos que eso no está resuelto, que eso no está confesado, que no le hemos pedido perdón al Señor. Y a pesar de eso, participamos de la mesa. Hermanos, si nosotros somos partidarios de que usted no se pierda una Santa Cena,
pero no es que se la pierda bajo el concepto de que hay que bebérsela como quiera, sino bajo el concepto de confesar y arrepentirte de tu pecado y con una limpia conciencia participar de la mesa del Señor. Por eso promovemos: no dejes de tomar la Santa Cena. Pero no es que la tome porque hay que tomarla, es que la tome porque te has arrepentido, porque entiendes lo que eso significa para tu vida. Porque si seguís viviendo una doble vida, yo tendré que decirle como el apóstol Pablo: en esto no puedo alabarlo, no puedo alabarlo. Así que, hermanos, habiendo considerado las advertencias del Señor y sus consecuencias, veamos un poquito más breve las exhortaciones y la bendición que hay en la exhortación. El apóstol no solamente señala el pecado y sus consecuencias, sino también que deja algunos consejos que nos deben ayudar a nosotros a preparar nuestro corazón para este momento tan importante, para este momento tan sagrado. En el versículo 28, Pablo dice, del capítulo 11, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno. A sí mismo. Y luego, ¿qué dice? Y beba, y coma así del pan, y beba de la copa. Ahora, qué interesante, porque él dice: pruébese cada uno a sí mismo. Pablo, hermanos, no nos está llamando aquí, en este texto de manera particular, en ese versículo 28, Pablo no nos está llamando a una autoevaluación general. No, Pablo no nos está llamando a una evaluación general para escudriñar el nivel de pecaminosidad en nuestras vidas. Pablo nos está llamando a ver hacia adentro de nosotros. Si vemos el contexto inmediato del pasaje, Pablo nos está llamando en este versículo 28 ¿a qué? A estar muy claro de si entendemos la doctrina de la Santa Cena. ¿Por qué lo digo? Observen el versículo siguiente. Si leemos el 28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente, y luego que añade, sin discernir. O sea que esta primera parte de Pablo de pruébese a sí mismo es: compruebe que usted está consciente y seguro de lo que significa la mesa del Señor. Revise su doctrina para ver si lo que usted cree es de conformidad a lo que la Biblia manda. Si lo que tú estás haciendo es lo que Dios espera. Así que lejos de mandarnos a un examen propio, en esta primera parte, Pablo habla de que debemos examinar lo que creemos de la doctrina de la Santa Cena. Pablo nos habla que debemos discernir, entender lo que estamos haciendo allí. Porque, hermanos, si Pablo se estuviera refiriendo a que nos examinásemos a nosotros mismos para ver si somos dignos para tomar la Santa Cena, la realidad es que nunca la tomaríamos, porque no somos dignos de sentarnos a la mesa. El único digno fue el Señor Jesucristo. El único digno fue el Señor Jesucristo. El único digno es el que murió por nuestros pecados, y su gracia y misericordia es que nos acerca a nosotros a la mesa. Así que lejos de ver si yo soy digno, lo que tengo que mirar es, cuando me toque revisarme a mí, es mi indignidad y la dignidad de Cristo. Pablo aquí nos está llamando a que estemos seguros de lo que creemos, a que estemos seguros de si entendemos lo que significa discernir el cuerpo de Cristo. De si usted está seguro que lo que está ahí, ese pan y ese vino, son símbolos, que no hay un poder externo en ellos, sino en la gracia que ellos representan. Que usted esté seguro que al momento de venir aquí, usted no será un santo, sino un pecador arrepentido. Que usted esté seguro que esto es un recordatorio para mi mente de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cada uno debe examinar si conoce y entiende el significado y la importancia de la Santa Cena.
Hacer lo primero que Pablo nos llama. Pruébese cada uno a sí mismo. Y luego que se pruebe, coma así del pan y beba así de la copa. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacerlo con una conciencia clara de lo que significa y de la importancia que tiene para su vida. Porque si no, entonces viene el juicio que veíamos en la primera parte. No, si tú no entiendes lo que estás haciendo, estás comiendo juicio. Estás provocando al Señor. Y algo que debe tener nuestra mente muy claro, mis amados hermanos, es que los que reciben dignamente esta ordenanza participan de los elementos visibles, pan y vino. Y como dice nuestra confesión de fe, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera. Aunque no carnal ni corporal, declara la confesión de fe, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo los beneficios de su muerte, el cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino en sentido espiritual, presente en esta ordenanza. Para la fe de los creyentes, tanto como un elemento mismo, están en su sentido corporales. Eso declara la confesión de fe. Eso que está ahí no es como dicen algunas iglesias. Los que creen en la transubstanciación dicen, ese es el cuerpo y esa es la sangre. Nosotros decimos no. Lo que el Señor dijo fue, cada vez que lo hiciera en memoria de mí. Por tanto, esa ordenanza y ese principio debe estar claro en nuestras mentes cuando nosotros venimos a la Santa Cena. En otras palabras, pruébese cada uno a sí mismo si está seguro de lo que cree con relación a esta doctrina. Hermanos, porque la claridad de la doctrina debe gobernar nuestro corazón y no al revés. No es mi sentimiento o mi corazón, es que la doctrina debe gobernar mi corazón y debe gobernar mi mente. Ahora sí, Pablo habla más adelante, examinaos. Y ese examen sí tiene que ver entonces con nosotros. Mirar hacia adentro de mí retrospectivamente, ver cómo yo estoy caminando ante los ojos del Señor, si lo que enseña la doctrina de la Santa Cena es una realidad en mi vida. Entonces, cuando hago ese examen dentro de mi corazón y veo cómo estoy caminando delante del Señor, cuáles son mis pecados, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis faltas, cuáles son las cosas que hago que al Señor no le agradan, entonces debo ir delante del Señor, confesar mis pecados, confesar mis debilidades, luchar para apartarme de ello, luchar continuamente, examinarme, mis hermanos, a mí lleva un análisis serio de mi condición. Llevo un análisis serio de mi condición y no con la opción de justificarme yo para tomar la cena, sino de que Dios me justifique y me haga apto de sentarme a su mesa. De modo que este autoexamen o evaluación, hermanos, debe ser cuidadosa. Debe ser cuidadosa porque debe tener como propósito, hermanos, llevarme a ver la suficiencia de Cristo. Llevarme a ver la suficiencia de Cristo. Alguien me decía, pero es que yo me siento tan pecador, que no me siento digno de sentarme a la mesa. Es que yo siento que mis pecados son tan grandes que no puedo tomar la Santa Cena. Y yo le decía, mi hermano, tú estás teniendo una comprensión incorrecta de lo que significa la Cena del Señor. Lo estás teniendo incorrecto, ¿por qué? Porque que tus pecados son grandes, eso lo sabemos. No hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Si te sientes así, qué bueno que te sientes así. Eso es un paso importante. Hermanos, cuando nos sentimos indignos de tomar la mesa, vamos por buen camino. Porque eso dice que nosotros vamos a tener muy en cuenta las advertencias y los juicios. Pero ese temor no me debe paralizar a la hora de tomar la Santa Cena. ¿Por qué, mis hermanos? Por lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo? Hermanos, el apóstol Pablo. No cualquiera de nosotros, el apóstol. Cuando el apóstol ve su vida y ve su caminar, ¿qué dice en el capítulo 7, versículo 22 de Romanos?
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el versículo 24 exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si ese es el sentimiento que tú tienes, mi hermano, tú tienes un buen sentimiento. Dale gloria a Dios porque puso eso en tu corazón. Y clama junto con Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo no se quedó allí, mis hermanos. ¿Cuál fue la exclamación siguiente de Pablo? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Esa indignidad debe llevarnos ¿a qué? A mirar a Cristo, a mirarlo a Él y decir: gracias doy a Dios por Jesucristo. Y cómo este hombre entonces, que se siente como se sentía Pablo, se sentará a la mesa. Se sentará a la mesa. ¿Saben cómo, mis hermanos? Mirando a su Señor, disfrutando de su perdón. Podemos concluir diciendo que la participación de la cena del Señor es para pecadores. Es para pecadores, pero pecadores arrepentidos. Pecadores arrepentidos, hombres y mujeres listos para admitir que por sí solos están perdidos, que tienen una fe viva en Cristo, de tal manera que confían en Él y en la obra sustitutoria en la cruz, en su sangre que expía todos nuestros pecados. Es para ellos, para quienes Él ha dejado esta mesa. Para aquellos que deben tener un adecuado entendimiento y una apreciación correcta, que saben discernir con relación a la Santa Cena, que pueden diferenciar una cosa de la otra, hermanos. Deben estar impresionados con el hecho de que el pan y el vino son solo símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y por último deben tener un deseo creciente de crecer en el conocimiento de esa verdad que le ha salvado. Hermanos, es para ellos, para quienes la mesa está ahí. Y solo un examen serio de nosotros mismos, hermano, puede evidenciar si esto es una realidad en nosotros. Si estamos tan claros como clara está las Escrituras acerca de este punto. Así que, mis hermanos, una preparación adecuada comienza considerando las advertencias. Considerando las advertencias. Ver allí su juicio y que es una provocación. Y en segundo lugar, mis hermanos, una preparación correcta de la Santa Cena nos lleva a meditar en las exhortaciones que Pablo nos deja aquí y las bendiciones detrás de ella. Como bien dice un autor, cito para terminar, él dice: la cena no fue instituida para toda clase de hombre indiscriminadamente, ni aún siquiera para aquellos que tienen un lugar visible en la iglesia de Cristo. Y dice este hombre, sino solo para aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados, confían en que estos serán cubiertos por la sangre expiatoria de Cristo y que anhelan aumentar su fe y crecer en una verdadera vida de santidad. A esos entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Oremos. Oh Padre, gracias por tu palabra en la que hemos meditado. Qué bueno que tú dejas esas advertencias allí como un muro de contención para nosotros. Como un muro para nosotros ver los juicios que tú traerás a aquellos que participan de tan sagrado mandato indignamente. Pero reconocemos, Señor, que no somos dignos. Pero en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Él nos capacita, Señor, para sentarnos a tu mesa. En los méritos de Jesús es que venimos y para su gloria. Amén. Amén. Vamos a pedirle a los hermanos que